la parte anterior de este análisis vimos las leyendas y simbologías detrás de lugares y personajes de El viaje de Chihiro, pero nos dejamos a Sinrostro y el dios pestilente reservados, ya que están relacionados de una manera particular. De hecho, no son los únicos que nos dejamos, también hay un kami del que no hemos hablado anteriormente adrede. Bueno, pero sin tantas vueltas, ¿cuál es la conexión? Pues para ello, antes hay un tema de la cultura japonesa del que no hemos hablado, el teatro. Al igual que en el video anterior, dividiremos el video en dos secciones. La primera, en donde hablaremos del teatro japonés, y la segunda, para aquellos que simplemente quieran saber el significado de Sinrostro, el dios pestilente y el kami, que aún no hemos desarrollado. Los tiempos estarán en la descripción. Como seguramente muchos de ustedes ya sabrán, la estructura básica de una historia se desarrolla en 3 actos: principio, nudo y desenlace. Idea desarrollada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Pero las diferencias entre Oriente y Occidente a la hora de narrar historias o incluso su puesta en escena son variadas. El punto de todo esto es que Chihiro está pensada desde la estructura clásica del teatro No, una forma de representación teatral japonesa antigua. Las obras de teatro No se dividen en 5 actos llamados Dan, los primeros 4 de corta duración, divididos del quinto por un interludio del que hablaremos más adelante. La historia, por su lado, suele tener 2 tipos de personaje, el waki y el shite. En el caso de la película, el waki siendo Chihiro y el shite Haku. El waki suele ser un personaje humano cuyo objetivo no es otro que acompañar al shite el suyo, que puede ser la búsqueda del perdón, un castigo o continuar su legado. El shite, por su parte, suele llevar una máscara puesta en función del personaje que represente. El shite puede ser o bien una mujer, un guerrero, un dios, un viejo, un demente o un demonio. A lo largo de la obra, el shite adquiere 2 apariencias: el mae-hite, o shite de antes, y noshi-hite, o shite posterior. La primera muestra al shite disfrazado y la segunda bajo su verdadera apariencia. Esto es usado en Haku en su forma humana como metáfora de disfraz y luego su verdadera apariencia de dragón como kami del río. Si bien en el teatro No los personajes siempre son representados por hombres, Chihiro toma elementos de las miko, una especie de sacerdotisa japonesa que intercedían entre los humanos y seres divinos en festividades antiguas de Japón. Esta relación viene por el hecho de que el waki en el teatro No, aunque tiene un rol más bien secundario, es quien ayuda al shite a lograr su objetivo intercediendo con las divinidades. Respecto a los 5 Dan y cómo son representados en la película, tenemos el comienzo con la presentación de Chihiro. En el teatro No, el primer Dan sirve para introducir al waki. En el segundo Dan se produce el encuentro entre el waki y el shite. En este punto debemos hacer un paréntesis explicando cómo es el escenario en el que se desarrollan las obras del teatro No, pues está dividido en 3 partes: el propio espacio escenográfico, una pasarela y al otro lado de la pasarela la habitación del espejo donde entran los personajes fuera de la vista del público. La habitación recibe este nombre porque es donde el actor del shite se viste con la ropa y máscara según el tipo de personaje que le toque interpretar, viéndose frente a un espejo. El encuentro entre Haku y Chihiro se da pues en un puente, simbolizando la propia pasarela del teatro japonés. Volviendo a la estructura narrativa, el tercer Dan sirve como explicación de lo que ocurre en escena, tal como hace Haku con Chihiro. En el cuarto, el shite expresa su estado de ánimo. En la película, esto se muestra cuando Haku le cuenta a Chihiro cómo Yubaba roba el nombre de sus empleados y a él le resulta imposible recordar el suyo. Y, por último, el quinto Dan que hace avanzar la historia hasta su clímax final. En este acto, el shite conversa con el waki, explicando los hechos ocurridos, realiza un baile final y desaparece al entrar en la sala del espejo. Un detalle que se repite en la escenografía en varias ocasiones durante la película es la inclusión de un árbol o pino, esto también relacionado con el teatro No. Originariamente, las obras teatrales se realizaban al aire libre desde una ubicación en la que se pudiera ver el mar de fondo, ya que desde allí realizaban sus viajes los kamis, como dijimos en la primera parte de este análisis.
A su vez, el escenario contaba con una pared de fondo con un árbol o pino pintado y que simboliza la morada de los dioses. Ahora sí, hablemos del dios pestilente y sin rostro. Como mencionamos anteriormente, el teatro No se divide en 5 actos llamados Dan. Entre el cuarto y el quinto suele hacerse un interludio llamado Kyogen, en el cual se explica de manera resumida y cómica lo ocurrido en la historia hasta el momento. Debido a su complejidad argumental, los espectadores se debían valer de un programa de mano para entender lo que pasaba en el escenario, por lo que el Kyogen sirve para aclarar la narrativa. Pero para Año Nuevo, esta costumbre suele cambiar y el impas entre el cuarto y quinto Dan se reemplaza con una pieza llamada Shiki-Samban y consta de 3 personajes. El Okina blanco, que en la película está representado por el dios pestilente, el Chitose o Sensai, representado por Chihiro, y el Zanbasu u Okina negro, representado por Sin Rostro. Cuando vemos al kami del río pestilente finalmente ser limpiado, vemos su verdadero rostro como el de un anciano, con la mandíbula separada de su cara como si fuera una máscara. Esto en alusión a las máscaras usadas por los intérpretes de los okinas blancos que tienen el mismo diseño. Dado que el Shiki-Samban es una pieza de carácter religioso, el actor que la interpreta debe pasar antes por un rito de purificación, lo que podemos asumir como metáfora de la limpieza literal del río. Por su parte, en la obra, el Chitose realiza un baile que consiste en golpear el piso con los pies reiteradas veces. Miyazaki incluye este elemento, aunque no literalmente como un baile, sino que Chihiro mueve sus pies reiteradas veces debido al lodazal en el que se encuentra. Por último, Sin Rostro comienza a interceder activamente en la historia tras la escena del kami del río, al igual que ocurre con el Zanbasu, cuya danza en las obras con el tiempo pasó a realizarse tras la actuación del Chitose y Okina blanco. El actor que interpreta al Zanbasu usa una máscara con una apariencia particular en la que Miyazaki pudo influenciarse para crear este personaje. Pero hay un ser de la cultura japonesa que también pudo haber sido inspiración. Los Nopera-Bo son fantasmas sin rostro que asustan a los humanos, pero de carácter inofensivo y que adquieren forma humana, más específicamente el de mujeres hermosas. Dejando de lado el teatro No y volviendo al comienzo del video, hay un kami del que aún no hemos hablado, los Kasuga-sama. Si bien en la película son mostrados como parte de los Marebito que llegan a la casa de baños, en la realidad no representan específicamente a ninguna divinidad. Al igual que Sin Rostro y el dios pestilente, tienen que ver con una representación teatral. Su imagen está basada en el vestuario usado por los bailarines de una danza llamada Soriko, donde llevan máscaras iguales a las que se ven en la película. Los dibujos pintados en ellas simbolizan la forma y geometría humana. Finalizando este análisis, podemos notar multitud de elementos ocultos a plena vista en el viaje de Chihiro, que hace que verla nuevamente sea pues una experiencia completamente diferente conociendo los significados. Por lo tanto, esperamos que el análisis haya sido de su agrado y de ser así, denle me gusta, comenten qué les pareció o de qué temas les gustaría que hablemos y por supuesto compartan para ayudar a este canal a crecer y que más personas puedan disfrutar del contenido.